Hace mucho tiempo, una compañía llamada Disney empezó a regalar al mundo fantásticas historias que nos hablaban al corazón a chicos y a grandes. La compañía se volvió codiciosa y empezó a hacer réplicas de mierda de sus propios clásicos hasta que sacó Mulan en 2020 como castigo a los chinos por contagiar al mundo de COVID. Finalmente ahí firmó su sentencia de muerte. Sin embargo, en 1991 creó uno de los clásicos más emblemáticos de su catálogo, el cual el imbécil que ven en pantalla lo va a lecturar a continuación. Disney se atrevió a relanzarla como un live action y para saber quién se queda con la corona, aquí está Disney contra Disney, La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia de 1991 tiene probablemente el paquete de personajes con más dimensión y profundidad que existan dentro del universo de Disney, por lo menos de animación de Disney. Y lo digo por supuesto apreciando la película, pero también con un poco de recelo y algo de pena, porque el hecho de subir o bajar el volumen a este paquete de personajes podría hacer no funcionar la experiencia, y eso es algo de lo que vamos a estar diseccionando en este video. Así que lo primero que voy a estar haciendo es hablar de La Bella y la Bestia de 1991, la versión animada, y me es absolutamente placentero poder hablar de estos personajes, de esta que es una pieza monumental de animación de Disney, como también poder hablar de su clon homónimo en live action y explorar varios elementos de estas dos películas. Y por eso comenzaré hablando de los dos personajes principales de la película. Estos son los dos personajes que le dan alma y sentido al título de la película, de hecho, sentido tanto en el título como en la narrativa, y en quienes se centra La Bella y la Bestia 1991 como su live action. Y por supuesto estoy hablando de no otro par que La Bestia y por supuesto Gastón. Ahora, para empezar a hablar de esta película de 1991, voy a comenzar diciendo que existen varios problemas cuando una obra se piensa, produce y se ejecuta en inglés y posteriormente se traduce para el consumo de públicos ajenos al idioma de origen. De hecho, tengo un video de problemas del doblaje en español, por si lo quieren ver, se los dejo en la descripción. Y esta vez, nuevamente, el idioma le pone una zancadilla al momento de lecturar esta película de Disney. De hecho, uno de estos problemas es la traducción de los títulos de las películas al español, porque tanto Hollywood, cineastas de Hollywood o independientes que sean de habla inglesa, ponen mucho empeño para titular sus obras, y en español tratan de hacer los nombres mucho más llamativos como estrategia de venta. No solamente los hablantes de inglés, todos los que sean ajenos a los idiomas. Lo que terminan haciendo es en los títulos exagerar los conceptos que están dentro de la película, incluso a veces llegando a arruinar el mismo contenido dentro de la película. Un ejemplo de esto es Hereditary de Ari Aster. Hereditary es una película de terror que trata de mantener una ambigüedad durante todo el metraje, para al final revelar qué es esa cosa hereditaria que menciona el título. En español, por ejemplo, entonces, la traducción se la pusieron como El legado del diablo, un nombre bastante estúpido que pide a la audiencia a gritos que estén acudiendo a la sala para ver de qué se trata eso misterioso y que tiene tanto tabú en México como en todo el mundo hispano, que es el diablo. Ahora, sucede algo muy parecido con La Bella y la Bestia. En el título en español es La Bella y la Bestia, así como el título de la obra original de donde está basado, que es una obra de 1740. Pero ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en cómo originalmente está titulado? La Bella y la Bestia de Disney es una obra original, a pesar de que esté basada en este cuento famoso este cuento famoso francés de 1740. Por lo que Disney va a hacer un nuevo planteamiento de los personajes y las situaciones, repensado y reescrito en inglés, directamente o expresamente pensado para su película. ¿A qué voy con esto y cuál es el punto? Que la película de Disney de 1991 no tiene tanto tratamiento de lo que es el personaje de Belle. El título de la película en inglés es Beauty and the Beast, y lo que está haciendo ahí es tratar dos conceptos, el de belleza y el de la bestialidad, sea lo que sea que signifique dentro de la película. O sea que para el mundo de habla inglesa, el título más o menos vendría significando para ellos algo así como
la belleza y la bestia. Ahora, estos dos conceptos, ¿en quién están encarnados? Por supuesto, en el príncipe transformado, que es literalmente una bestia, quien debajo esconde una muy brillante belleza que alcanza a rescatar Belle al final de la película. Pero, ¿quién es el que ostenta la belleza por fuera, físicamente, pero la bestialidad la lleva por dentro? Por supuesto, todo el tiempo es Gastón. Son estos dos personajes que están encarnando directamente los conceptos de belleza y bestia dentro de la película animada de Disney. Entonces, ¿desde dónde está empezando la belleza y la bestia de cada uno de estos dos personajes? La película trata más que nada a estos dos personajes como paralelos, por supuesto. Sin embargo, tienen orígenes distintos. En donde los dos personajes coinciden es en un disparador común que será Belle. Si bien las figuras principales son Gastón y la bestia en esta película, la relación no deja detrás a Belle, la cual tiene una construcción dentro de la película magnífica que trabaja como mecanismo de reloj. ¿Por qué digo eso? Más adelante lo explico, pero también vamos a estar viendo a través de todo el video cómo es que maneja el remake las piezas que ya estaban configuradas a partir de esta película de 1991. Entonces, checamos a los tres personajes principales. Voy a empezar por quien tiene menos atención, que es Belle. Y cuando digo que tiene menos atención, no me refiero precisamente a que no esté tanto tiempo en pantalla. Ella aparece mucho más en pantalla de lo que aparece Gastón. Sin embargo, su transcurso o su arco narrativo no está tan tratado o no nos dice tanto como sí nos dice el arco de Gastón, quien no aparece tanto en pantalla. Belle, pues es una soñadora incomprendida en su pueblo y está encerrada en la idealización del amor por todo lo que lee. La bestia, como lo explica el prólogo, es un vanidoso, déspota y egoísta monarca quien al momento de que empieza la película está siendo castigado precisamente por estas actitudes, por vanidoso, por déspota. Y Gastón, por supuesto, quien se siente lo más fenomenal del universo y se esfuerza porque se le vea así. Gastón es un tipo tan miserable que en vez de aceptar el tortuoso camino del cambio, el cambio personal por supuesto, simplemente se va a las apariencias. Es por eso, por esta razón, que escoge a Belle como candidata para casarse con ella, porque ve en Belle todo lo que él carece, o sea, y el pueblo sabe que es absolutamente difícil de conquistar a Belle. Belle representa un reto para Gastón, y debido a que toda la gente sabe que es un reto, si Gastón llegara a conquistarla, obviamente sería a la vista de todo el pueblo y sería un triunfo total para él. El cambio verdadero, si es que lo hiciera Gastón, sería personal y por supuesto Gastón no encuentra nada de gloria si no se le reconocen las cosas. Gastón de 1991 es probablemente de los villanos de Disney más terribles. Y de hecho de los más oscuros. Pero entonces, ¿por qué no se le nota tanto? ¿O por qué tiene más popularidad Scar en El Rey León sobre todos los demás villanos, por ejemplo? Porque Scar es admirable. Scar no es el vanidoso bruto que todo el mundo conocemos en nuestra escuela o en nuestro trabajo, como si lo es Gastón. Gastón pasa un tanto desapercibido como supervillano porque es demasiado excesivo en su gallardía al punto de que es ridículo. Tal belleza no hay aquí, tiene igual solo en mí. Esto me parece fundamental porque Gastón nos habla tan directamente que preferimos evitar siquiera pensarnos en que nos parecemos a Gastón. Y por supuesto mucho tiene que ver el ridículo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ustedes o personas que conocen están perpetuamente evitando hacer el ridículo o evitan el ridículo a toda costa? Pueden ustedes acordarse de todas las personas que dicen lo siguiente, cosas como: ¡ay, no hagas eso! ¿Qué va a decir la gente? ¡Qué oso! ¡ay, ya ando bien pedo! ¡Qué oso! ¡Ay, mi mujer me mantiene! ¡Qué oso! Mi mamá, pues: ¡ay, amiga, me bajó! ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Qué oso! Todo el tiempo, todo es un oso. Vivimos todo el tiempo tratando de evitar ese ridículo. Y por debajo de Gastón, por supuesto, está la particularidad que dentro de todo su egoísmo está la pereza. Pero la pereza verdadera. La de no atender al cambio o ni siquiera considerarlo. Y ese vicio de la pereza, por supuesto que lo sufrimos todos. Gastón está más dentro de nosotros de lo que creemos. Y por supuesto, por la misma pereza que vive Gastón, no vamos a tender a siquiera compararnos con él. Obvio, no. Jamás nos vamos a identificar como uno de esos seres repletos de fallas y ridículos como lo es Gastón. Por esta razón, Gastón se vuelve muy sutil y es casi un villano perfecto. Ahora te explico otras razones. Jamás pensaron que iban a ser tan parecidos a Gastón, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de jamás atender a un cambio interno? Pues las consecuencias serían que ahora sí vendrían traducidas como actitudes totalmente viles. Ese es el residuo, esa es la consecuencia.
Un ejemplo es cuando la gente del pueblo y Gastón asaltan el palacio, ya para terminar en el tercer acto, vemos que rápidamente Gastón se embarca a buscar a la bestia sin compañía de nadie. O sea, Gastón usualmente vive de las apariencias, quiere ser notado como virtuoso por todo el pueblo, quiere a la chica más virtuosa, la más vistosa del pueblo, busca siempre ser el más en todo y se preocupa porque la gente lo note, excepto cuando va y busca a la bestia para matarla. Ahí sube solo. O sea, tal vez utilizaría la cabeza de la bestia como trofeo y lo colgaría ahí en la taberna si lograra matar a la bestia. Pero el acto en sí de matar a la bestia no lo quiere hacer enfrente de nadie Gastón. Ese es un acto que lo quiere hacer en total intimidad, porque ese acto sí es para él, nada más para él. Este tipo es malo. Ahora sí podemos empezar a hacer la comparación con La Bella y la Bestia de 2017. Parece costumbre, pero hace a Gastón un villano más débil. Probablemente sea un poco complicado notar la primera vez qué elementos específicos son los que hacen perder este rigor o esta potencia a los personajes, pero aquí ¿cómo sucedió eso? Gastón de 2017 se nos presenta a la audiencia más como una persona muy molesta e imprudente que una malévola. Después sigo contigo, nene. Jamás van a confiar en el cambio que tratas de introducir. Solo deseaba enseñarle a leer a una niña. Se le ve cortejar a Belle y ella claramente queda irritada por su presencia. Esto hace ver a Belle un tanto más intolerante. Belle de 1991 está aburrida de la gente, pero no los condena. ¿A dónde vas? A la librería. Acabo de leer un cuento maravilloso de... ¡Marí! ¡Del pan! Se siente incomprendida cuando compara su entorno con aquel entorno que lee en sus libros. Pero Belle, de 2017, claramente pasa corajes. Pasa corajes por considerar a la gente del pueblo primitiva. ¿Y a dónde vas? Regresó un libro al padre Robert. Es sobre dos amantes en la bella Verona. Suena aburrido. Cambiemos mi aburrida vida ya. ¿A dónde viajaste esta semana? 2 ciudades al norte de Italia. Y ya no quería volver. Sus libros vuelven más grande este rincón del mundo. Son para tu mesa. ¿Llego a cenar después? Lo siento, hoy no se puede. ¿Atareada? No. Hay que cortar. Por lo tanto, Gastón le es un estorbo a pesar de querer quedar bien con Belle. ¿Se lo imaginan? ¿A mí? ¿Como esposa de ese cretino salvaje? Y aquí el problema es que la película se acelera demasiado en decirnos que Belle no soporta a Gastón, porque la película hasta este momento no nos ha mostrado ninguna acción malévola de Gastón. La maldad de Gastón aparece 40 minutos entrada la película. Y hasta ese punto donde empieza el cortejo, Gastón no se nos ha presentado como un villano. Y no puedo estar en contra de Gastón si no me has hecho repudiarlo al principio. O sea, hasta ese punto Gastón es un torpe que quiere conquistar a la chica bella del pueblo, pero pues nada más. Somos simples aldeanos, no existe nada mejor. Tal vez viva en la provincia, pero no por eso. Soy simple y... jamás seré tu esposa, Gastón. Lo lamento. Ahora, eso quiere decir que los realizadores están contando con que tú ya sepas que Gastón es el villano de antemano. Big fail. Entonces, en el poco tiempo que tenemos de ver a Gastón en pantalla, no ha sido tan malo, de hecho. Le lleva flores a Belle, camina como un pavo real, es vanidoso. Después sigo contigo, nene. Pero no tiene ningún destello de ser un tirano todavía. Pero La Bella y la Bestia de 1991 hizo un trabajo mucho más superior para establecer a Gastón como un ser vil, y lo hizo en segundos. Y todo esto lo hace antes de que tenga interacción incluso con Belle. ¿Cómo lo hizo? De la siguiente forma. Antes de siquiera ver a Gastón en pantalla, lo primero que vemos es una acción que él lleva a cabo. ¿Y cuál es esa acción? Matar a un animal silvestre de un balazo. Posterior a eso, LeFou, su amigo o mayordomo, no sé qué sea, va detrás de la presa y cae junto a él. Después de haber cometido este asesinato, básicamente por placer, su expresión de Gastón es de gallardía, cuando claramente lo que hizo no fue nada glorioso. ¡Eres el mejor cazador del mundo!
Lo sé. Ninguna bestia se te podrá escapar. Después LeFou le dice a Gastón que tiene tan buena puntería que no se le escapará ni un animal o ninguna doncella. Tampoco ninguna doncella. Es cierto, LeFou. A lo que Gastón, de forma absolutamente prepotente, le contesta a LeFou lo siguiente: ya lo sé, y de hecho tengo a esa de allá en la mira. Es la mejor del pueblo. ¿Y acaso no merezco lo mejor? Tengo los ojos puestos en esa. Y ella es la mejor. ¿Acaso no merezco la mejor? A ver, mató a un animal migrando. Cosifica a Belle como un trofeo para ganar. Para él, las mujeres son básicamente lo mismo que animales. En menos de 20 segundos, este personaje y su actitud son deleznables totalmente. Y al mostrarnos esto de esta forma, queda más que justificado el rechazo de Belle hacia Gastón. Porque claramente es un tipo insoportable y de hecho de nada de fiar. Esa es la gran diferencia entre la presentación de Gastón de 2017 con la de 1991. Mientras que Belle, 2017, tarda mucho en revelar que sus actitudes de Gastón van más allá de ser un simple vanidoso pedante. Incluso hasta me atrevo a decir que si no conoces la historia, hasta te puedes relacionar un poco con el Gastón de 2017 debido a este esfuerzo que hace por agradar a Belle. Yo me identifico con él. La Bella y la Bestia de 1992, desde el principio, tiene ya a la audiencia procurando que este tipo no se le acerque a Belle. O sea, me refiero a nosotros, las audiencias, en estos 30 segundos de la presentación de Gastón, nosotros ya queremos que Gastón no se le acerque a Belle. Ya vimos lo ruin y lo vil que es el tipo. ¿Qué sucede con esto entonces? Que la película está contando con que tú ya sabes qué rol juega cada uno de los personajes. O sea, hay que asumir que Gastón es el malo, que Belle es la buena, etcétera, sin necesidad de narrarlo de manera concisa dentro de la película. Y si no estás haciendo eso, si no estás narrando y si no estás contando y explicando a tus personajes a través de la pantalla, ¿cuál es el sentido de que existas como película? Gastón de 2017 no deja claro al principio la vileza que hay dentro de ese personaje. Sin embargo, lo echa a andar dentro del musical, el primer musical que tiene Gastón, como también lo hace La Bella y la Bestia de 1991. O sea, ¿es o no es? Una manera que pudieron haber evitado degradar de esta manera a Gastón es algo así como en Frozen. Pudieron haber puesto un Gastón que pretende ser bueno durante toda la película, pero que hasta el final se revela. Pero si hubieran hecho eso, no encajaría con la canción de La Bella y la Bestia, que sí decidieron dejar. Ese es el problema. Entonces, en tanto plantean personajes como ya los planteó el guión original de 1991, no respetan el tratamiento, bajo la intención de que esta nueva versión de este personaje, por ejemplo, no sea una absoluta copia, dejando todo a medias y provocando pues serios problemas en la película, que este es uno de los principales. En sí, Gastón como tal, como villano, es por demás muy interesante, al mismo tiempo que es muy importante también, porque la razón de poder lecturar a este personaje de forma extensa es la prueba de que esta película de La Bella y la Bestia de 1991 es el resultado verdaderamente de autores que están siendo honestos con un discurso. O sea, me refiero a que los problemas que presenta a Gastón de 2017 vienen porque el personaje es parte de una película que está encomendada dentro de una agenda de una empresa para hacer un montón de ventas de productos, etc. Y a lo que me refiero es que cuando tú cuentas algo y es la verdad, todo ensambla. Y con esto me refiero un tanto a lo que Andrei Tarkovsky menciona en su libro Esculpir en el Tiempo, que es un libro de cajón que todos los estudiantes de cine tienen que tener y leer. Y menciona la honestidad del autor. O sea, siendo honesto, el autor no tiene que temer a qué es lo que va a terminar expresando en una película. Es su voz, es su tono, y es entonces verdaderamente cuando sí lo puede llegar a ser arte una vez que la consuma la audiencia. Cuando no se hace así, cuando se está parchando aquí, cuando se está parchando allá el guión, solamente como para tener un pretexto para sacar una película como lo hace Disney, terminas martirizando al público, terminas haciendo al público hablar de tu película, pero simplemente quebrándose la cabeza por tratar de descifrar qué es lo que quiso decir la película. Por lo tanto, este show de La Bella y la Bestia todavía no termina aquí, y así que continuamos con
la relación que tiene Belle y la bestia. De la misma manera en que lo hace en 1991, en 2017 Belle es presentada por medio de la canción Bonjour. Y enseguida comienza el Festival de Problemas para la Bella y la Bestia del 2017. Si ustedes recuerdan, en 1991, lo primero que sucede es que exponen a un panadero preguntándole a Belle que a dónde va. Ella responde: a la librería. Acabo de leer un cuento maravilloso. ¿Qué es lo que está leyendo? Y bueno, pues a nadie en el pueblo le interesa. Pero hay un notable entusiasmo de Belle, un notable entusiasmo y emoción por todo lo que está descubriendo todos los días dentro de los libros o por volverlos a leer. La Bella y la Bestia del 2017 replica obviamente esta escena, pero no tiene cuidado al momento en que Belle responde qué es lo que está haciendo esa mañana en particular. La actitud, si se acuerdan de Belle, es absolutamente prepotente y parece que está simplemente alardeando de todo lo que lee. ¿Y a dónde vas? Regresó un libro al padre Robert. Es sobre dos amantes en la Bella Verona. Mira todo lo que leo. Sí, conozco gente así. Y tal vez al principio no podemos explicar qué es lo que sucede, pero hay algo definitivamente en esa Belle que no nos enamora en absoluto. Es como cuando conoces a alguien que dices, no me da buena espina, algo así. Y es que en este caso Emma Watson, al no mostrar emoción como tal en contestar a tal pregunta y decirlo de esa manera tan forzada, como si el panadero no entendiera en absoluto nada, hace un tanto repudiable a esta nueva versión de Belle. Y esto es a menos de 5 minutos de empezar a conocer a nuestra Belle. Ahora, durante el musical de 1991 podemos ver que la gente no comprende a Belle, más bien les parece peculiar. Y Belle está harta de no vivir aventuras, o sea, lo dice la misma letra de la canción. El musical de 2017 empieza a decirnos que el pueblo tiene problemas, de hecho, con ella. Es distraída, ¿no lo crees? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Enseñar a otra chica a leer? ¿No te basta con una? Hay que hacer algo rápido. Hay sectores del pueblo que repudian a Belle. Aquí se embarcan en un conflicto entre las nuevas propiedades de Belle, que son de un carácter mucho más altruista y visionario. Con esto me refiero a que Belle es una inventora, enseña a las niñas a leer, y con esto se gana el repudio de algunas personas dentro del pueblo. Incluso se desprecia su invento de la lavadora. La intención es hacer a una Belle que apoye a las mujeres dentro del pueblo. Unos tintes por ahí de feminismo que tendrá esta nueva Belle. Sin embargo, estas nuevas actitudes, estas nuevas propiedades que tiene el personaje, que le ponen al personaje, que nos muestran en este pedazo del musical, jamás logran resolver. O sea, dentro de la película no son en absoluto importantes, no tiene ningún uso que Belle sea este tipo de altruista dentro del pueblo, puesto que no tiene nada que ver dentro de la historia, no le sirve para nada ninguna de las aptitudes de estas nuevas aptitudes que pusieron a Belle. En esta película, una vez que Belle entra al palacio con la bestia, la historia sigue básicamente igual que en 1991. O sea, ella jamás logra nada con su altruismo o con sus tintes feministas. O sea, no le sirven para nada. No hace nada con ellos dentro de la película. O sea, esto no cierra. Entonces la pregunta es, ¿para qué iniciar ese arco? ¿Para qué darle las propiedades a Belle? Si esto al final de cuentas no lleva a nada. Ahora se nos presenta una nueva versión del padre de Belle, que es Maurice, como se diga, quien ya no es un inventor como en 1991, ahora es un relojero que tiene características pues menos exacerbadas, ¿no?, que las del mismo personaje de 1991. Esta vez es un hombre mucho más centrado y que denota inteligencia, denota ahí sabiduría. ¿Extraña? ¿Mi hija? No. ¿De dónde sacas esa idea tan loca? Recordemos que el padre de Belle en 1991 es un señor muy peculiar que tiene ideas bastante delirantes y es un señor pues muy chistoso también. Nunca haré que funcione esta chatarra inútil. Claro que sí. Y al momento de hacer este cambio sucede un problema que no tenía La Bella y la Bestia en 1991. ¿Cuál es ese problema? El problema está en que Maurice, el relojero apacible, no tiene fama de loco. Por lo que es poco creíble que en el momento en el que Belle queda aprisionada en el palacio y él pide ayuda a la gente del pueblo, no se le haga caso. Se le juzga de loco. ¿Por qué? Por ninguna razón. ¿Invierno en junio? El loco de Maurice. ¡Escúchenme! No nos demostraste desde el principio, o no, el personaje no despliega tintes delirantes como sí lo hace el de 1991.
Adiós. Ese anciano chiflado necesita mucha ayuda. No hablen así de mi padre. Sí, no hables así de su padre. En 1991 el señor llega totalmente exaltado pidiendo ayuda y se le ignora por la fama que tiene de loco. Tranquilo, Maurice. ¿Quién tiene a Bella encerrada? ¡Una bestia! ¡Una terrible y monstruosa bestia! Incluso La Bella y la Bestia en 1991 es lo suficientemente inteligente como para establecernos a nosotros, la audiencia, qué tan desconectada está Belle y su padre del resto del pueblo. ¿Cómo lo hacen? Posicionando la casa de estos dos personajes fuera del cuadro urbano. Si se acuerdan, Belle camina desde su casa, que está aislada, hacia el interior de las calles del pueblo. Están fuera, como lo están ellos dos, de la sociedad. Están desligados de la sociedad. En La Bella y la Bestia 2017, la casa de estos dos personajes están dentro de la ciudad. Maurice es presentado como alguien que está dentro y hasta dentro de sus cabales, de hecho. Por lo tanto, es menos amargo y tiene menos peso emocional el desencuentro que tiene Maurice con el pueblo en la taberna cuando Maurice pide ayuda. La bestia es real. ¿No lo entienden? ¿No van a ayudarme? Ese es otro problema. Y ahora vamos a la parte donde Belle queda dentro del palacio. Algo interesante dentro de la historia en general, que también lo maneja igual, 2017, es que ya que Gastón y la bestia son personajes paralelos, esto es buenísimo, es algo que noté en la película, y eso es que Belle funciona como brújula. Ella va a apuntar hacia donde esté la verdadera belleza, ¿no? Donde la belleza se empieza a manifestar, es ahí a donde Belle va a apuntar. Y esto es porque Belle es un personaje que es un tanto unilateral, de hecho. O sea, sí está ensimismada con su mundo de fantasía, pero no sufre de esos vicios que tienen tanto Gastón como la bestia, o bueno, el príncipe. Gastón quiere aprisionar a Belle, pero la bestia efectivamente sí la aprisiona. Pero a la bestia le es posible aprisionar a Belle de alguna manera, porque todo parte de este acto de amor que demuestra Belle cuando intercambia su lugar con su padre. ¿Tomarías su lugar? Si me quedo, ¿lo liberarás? Sí. Es en ese momento, cuando la bestia ve este acto de amor que tiene Belle hacia su padre, que empieza el cambio de la bestia. En 2017 la bestia no alcanza, de hecho no se percata de este acto. En la película no nos dan la pauta de que la bestia comience esta carrera por una reconsideración de todo lo que es y todo lo que hace. Problema. Tomaste su puesto. Es mi padre. Es un tonto, igual que tú. Tomarías su lugar. Ella no. Mencionando de nuevo esta escena de 1991 donde se ve al padre de Belle tratando de avisar a los del pueblo que su hija está aprisionada, Gastón, ensimismado con su canción que está cantando ahí adentro, se queda en la taberna cantando y pues siendo el héroe de la noche, como siempre lo quiere ser. Vemos a Gastón verdaderamente que el que está totalmente atrapado como tal es más bien él, es Gastón el que sufre de un total encierro, ensimismado con su canción, creyéndose el héroe del pueblo, creyéndose el héroe en la taberna. Y de hecho visualmente nos lo avisan una vez que empiezan a hacer esta cámara hacia atrás lentamente. Vemos a Maurice afuera, pero vemos incluso que la ventana está enrejada, visualmente nos está diciendo que Gastón está completamente, él es el que verdaderamente está encerrado. Lo vemos tras las rejas de la ventana. A su vez también vemos al padre de Belle expulsado y incomunicado. Y esta es una magnífica forma de decir que mientras Belle esté aprisionada, Gastón está aprisionado en ser el mismo. Hay una escena donde los artefactos dentro de la casa, dentro del palacio, le explican a Belle de qué va el hechizo, ¿no? ¿Qué pasa al caer el último pétalo? El amo se vuelve una bestia por siempre. Y pasamos a ser antigüedades. Belle empieza a sentir compasión por todos estos artefactos y hasta se los hace saber. Y les dice que ojalá pudiera ayudarlos. Deseo salvarlos. Tal vez haya un modo de romper el hechizo. No hace falta que tú te preocupes, Linda. Esto fue culpa nuestra. Aceptamos las consecuencias. Aquí comienza a hervir un problema en esta parte de 2017 porque ella ya está al tanto
de que enamorándose de este perro, literal, pueden liberar a los objetos de este hechizo también, a los cuales ya les empieza a tener cierto aprecio. Gracias a sobreexplicar todo en esta película, perdemos esa idea de que del enamoramiento genuino que tiene Belle por la bestia, que sí tiene Belle en 1991. En 2017 también los artefactos asumen una culpa. Esto fue culpa nuestra. Aceptamos las consecuencias. La culpa, ellos explican, es que una vez que quedó huérfano el príncipe siendo un niño, todo el staff dentro del palacio dejó que este niño se volviera pedante y medio vil. Y entonces al hacer esto, al hacer que los artefactos o el staff convertido en artefactos o en utensilios se estén culpando a ellos mismos, los hacen entrar en la dinámica dentro de la película, ¿va? Esto quiere decir, estos personajes entran en el juego y por tanto hay que hacer que tengan un cambio de valores también estos personajes. Sin embargo, La Bella y la Bestia del 91 no tiene arco de redención para estos utensilios o para el staff, y tampoco así lo tiene el remake de 2017. Cualquiera de las dos películas de La Bella y la Bestia establece muy bien quiénes son los personajes al principio y quiénes son cuando termina la película, ¿va? Los personajes principales y los que sufren este arco son, por supuesto, Gastón, Belle y la Bestia. El staff del palacio son víctimas, mas no culpables. Y en 2017, mientras estos tres personajes sí están atravesando por un cambio y consecuencias, los artefactos no están atravesando por ningún cambio. Ellos siguen siendo ellos mismos desde el principio hasta el fin de la película, desde que aparecen hasta que se acaba la película, quedando ahí incompleto ese arco de esos personajes que la misma película del 2017 establece. Sin embargo, no lo pueden resolver tampoco por estar persiguiendo a la película de 1991. Entonces, o dejas igual a los personajes como están, o los haces pasar por un cambio. Y al no hacerlos pasar por un cambio, ver a estos personajes termina siendo algo bastante insatisfactorio. Después, La Bella y la Bestia 1991, vemos lo contrarios que son Belle y la Bestia. Vemos que la Bestia es absolutamente agresiva, se mueve como un animal, grita, golpea las puertas, está terriblemente enojado el tipo, mientras que Belle comienza a vivir su cuento de hadas, pero de la manera que jamás se imaginó que lo estaría viviendo. Algo muy lejano a lo que le explica o lo que le contaban los libros que ella lee. Y esto es genial porque por debajo podemos escuchar a la película que nos está diciendo, hay un subtexto general que la película nos está diciendo a las audiencias lo siguiente: el amor no es como lo idealizamos. El evento disparador donde comienza el cambio de estos dos personajes como tal, de Belle y la Bestia, es cuando Belle se acerca a la rosa. Y aquí nuevamente La Bella y la Bestia 2017 se mete en un super problema. En 1991 hay una parte donde Belle llega y se encuentra a la rosa y le intriga, se acerca obviamente a ver qué es, y llega la bestia y le grita. Y es un momento absolutamente estresante para todos nosotros y para Belle, por supuesto, dentro de la película. Porque ella no debía acercarse ahí. La bestia se lo dice. Es natural que explote en enojo cuando Belle infringe la regla. ¿Qué hay en el ala? ¡Está prohibida! Pero en 2017, los artefactos son los que le dicen a Belle que no se acerque. Excepto al ala oeste. Lumière mencionó algo sobre el ala oeste. No te preocupes. Entonces, ¿por qué detona así si él nunca le dijo a Belle que no se acercara? ¿O cómo supo la bestia si Belle ya sabía o no? Por lo tanto, cuando la bestia encuentra a Belle junto a la rosa y hace un desplante, pues no tiene mucho peso. ¿Qué haces aquí? ¿Qué le hiciste? Nada. ¿Te das cuenta de lo que habrías hecho? ¡Eso nos habría condenado! ¡Fuera de aquí! En 1991, después de sucedido esto, vemos claramente la cara de la bestia pensando: oh my god, otra vez la acabo de regar toda con ella. En 2017 no vemos este arrepentimiento. Por lo que en 1991, cuando la bestia sale atrás de Belle, una vez que ella se escapa y rescata a Belle de los lobos, tiene mucho más impacto esta escena. Posterior a esto, Belle y la bestia empiezan a se empiezan a entender mejor y empiezan a escalar su relación, y es absolutamente gratificante para toda la audiencia. Incluso la bestia, en un gesto de congraciarse con Belle, le muestra la biblioteca porque sabe que a ella le gustan los libros. Y eso pues la hace feliz.
Ahora, en 2017, no estoy seguro cómo es que se les hizo buena idea que la bestia siguiera, después de esto, después del rescate de los lobos, siguiera en una actitud de pedantería con Belle. O sea, minimizando los gustos de la lectura de Belle. O sea, es un acto muy incómodo de ver. Tuve una magnífica educación. De hecho, Romeo y Julieta es mi obra favorita. ¿Por qué no estoy sorprendido? Hay mejores cosas que leer. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Y después, para demostrarle a Belle que es una idiota y que no tiene buenos gustos para la lectura, es cuando la bestia lleva a Belle a la biblioteca. Bien, hay un par de cosas aquí con las que puedes empezar. Es un acto de presunción total. O sea, la bestia hasta este punto no nos cae bien en absoluto. Es maravillosa. Sí, supongo que lo es. ¿Has leído todos estos libros? ¿Qué? Bueno, no todos. Hay varios en griego. ¿Fue un chiste? ¿Ya también dices chistes? Tal vez. Además, la escena de la biblioteca era importantísima y el remake pierde totalmente el simbolismo con el hecho de que la bestia fuera alguien que estuviera educado, a diferencia del 91. ¿Por qué? Porque en el 91 la bestia, a pesar de vivir en su palacio, jamás visitaba la biblioteca. El tipo era casi analfabeta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es gracias a Belle que comienza a conocer las cosas valiosas que hay dentro de su propia casa. O sea, aquí en esta escena de la biblioteca, la bestia comienza a conocer lo valioso que hay dentro de él mismo, cosas que él nunca quiso ver y que está viendo gracias a Belle. Esa era la importancia de esta escena y lo arruina totalmente el remake, haciendo de la bestia alguien ya educado y tratando de minimizar los gustos de Belle, diciéndole: yo conozco de mejor literatura que tú, déjame te enseño. Grandísimo trabajo, Bill Condon. Este remake es excelente. La Bella y la Bestia de 1991 no solo construye un momento muy bonito cuando empiezan a llevarse a mejor, sino que hace un excelente uso del color para contarnos visualmente qué es lo que está sucediendo. El entendimiento mutuo que empiezan a tener estos dos personajes lo presentan o lo representan con colores. El color del vestido de Belle es azul durante toda la película, hasta que empieza a llevarse mejor con la bestia. Cuando van a la biblioteca, Belle ya está vestida de verde. Esto simboliza un cambio porque ya acepta vestir lo que está disponible en la casa. Comienza la aceptación de Belle. Al mismo tiempo, la bestia empieza a vestir de azul, que es el color de Belle durante básicamente toda la película, previo a esos momentos. O sea, los dos empiezan a vestir colores que originalmente le pertenecieron el uno al otro. Comienzan a entenderse mutuamente. Posterior, tienen una comida donde Belle viste en tonos rojos y rosas, pero la bestia está vistiendo de verde, que es el color que en la secuencia previa Belle estaba vistiendo. Ahora, en la escala de colores, los verdes y los rosas o morados, rosa-morado, son colores exactamente opuestos en la tabla cromática de colores. Esto es genial porque sí, o sea, ellos entre los dos eran totalmente opuestos, pero al momento de empezar a llevarse mucho mejor, van a estar vistiendo colores representativos, como lo acabo de explicar, que son opuestos. Sin embargo, esos colores que traen puestos entre los dos son los colores de la rosa hechizada. Es el tallo verde y los pétalos rojos o rosas. Y finalmente, para el baile, se despojan de estos colores identitarios y simbólicos para pasar a utilizar amarillo y azul. Esta combinación está totalmente fundida desde en la ropa hasta en el cuarto, incluso combinando con el cielo de la noche, acompañado, claro, de la canción principal, significando que están finalmente unidos en lo más profundo, incluso hasta más allá en las estrellas, literal. Y obviamente este grandísimo detalle narrativo visual no aparece ni de coña, o sea, no aparece ni de coña en el remake. Los visten de azul y amarillo, pero sin una conceptualización de narración a través del color, y esto vuelve a La Bella y la Bestia de 1991 notablemente algo mucho más propio del cine, algo que narra visualmente más a la audiencia. Y posteriormente, en cualquiera de las dos películas, después del baile, el baile de gala, irrumpe el hecho de que Belle tiene que regresar a salvar a su padre, y entonces
La Bella y la Bestia del 2017 arremete con un absoluto sinsentido otra vez al presentar un libro mágico que te puede llevar a todos lados prácticamente para dotar a la película con otra cosa más que exposición. Simplemente por el capricho de dirigirse a lo que considera la gente usualmente o los fans un agujero en los plots de todas las películas de Disney, y eso es, se apunta a que las mamás de los personajes en las películas de Disney nunca están presentes. No existen. La Bella y la Bestia del 2017 utiliza este libro mágico para decirnos este gran secreto que ha estado guardando Maurice durante todo el tiempo que le ha ocultado a Belle, y ese es que su madre murió en una plaga, etc. O sea, era tan necesario hacer este absurdo, y se pone peor, porque aquí se vuelven a meter en un problema gracias a poner este libro mágico absurdo, sin sentido, porque cuando se teletransportan, la bestia le dice a Belle que si quiere ir a ver los Campos Elíseos, ya que están pues ahí en París, ¿no? ¿A dónde nos trajiste? ¿París? Oh, adoro París. ¿Qué te gustaría ver primero? Notre Dame, los Campos Elíseos, ¿no? Sí, claro, carnal, imagínate un perro parado con 2 cuernos que mide 3 metros, seguramente va a poder caminar por ahí por las calles de París sin que lo agarren a corchazos en la calle, o sea. Y bueno, Belle tiene que irse y la bestia la deja ir. En una escena inerte donde no se dan ni siquiera un abrazo de despedida, y con el hecho de que la deja irse a caballo en una urgencia cuando tienen un maldito libro mágico que teletransporta a la gente a donde tú quieras. Probablemente este sea uno de los puntos más bajos donde mucha gente empieza a perder ya contacto con la película debido a esta serie de intransigencias y agujeros absurdos en los que cae esta película. La Bella y la Bestia de 1991 se ahorra tanta idiotez porque no inicia conversaciones innecesarias que estén escritas bajo la presión de complacer a ciertas corrientes de pensamiento contemporáneas, y mucho menos a comentarios de fans buscando baches, como lo es esto de las madres inexistentes de Disney, etc. Y en este emotivo momento, donde Belle se tiene que ir, escuchamos a la bestia rugir de dolor, porque para él está Belle antes que él, y la deja ir para que pueda ir con su padre, y ruge de dolor, y oh, por Dios, es un gran momento. Ok, por este punto La Bella y la Bestia del 2017 hace a la bestia cantar una canción que no era parte de la película animada, la cual es absolutamente confusa. No soy Jaime Altozano en absoluto, ojalá fuera él, ojalá supiera todo lo que él sabe, pero me voy a atrever a hacer este pequeño análisis de la canción, pero es totalmente confusa. Es una canción que está en una escala mayor, en modo lidio. Porque da el amor. Me ahoga la oscuridad. Que armónicamente suena esperanzadora y totalmente triunfante. Es de hecho la escala en la que está escrita el tema principal de Disney. Y la letra, si ustedes la pueden leer y también escuchar doblada al español, no importa, es una letra súper triste. O sea, por detrás suena totalmente triunfante, pero la letra es de que el tipo está completamente destruido porque se acaba de ir Belle. Y creo que esta canción se incluye en el musical de Broadway, pero para mí se me hace que está absolutamente de más en la película. En mi torre de añoranza. Y posteriormente viene el final de la película, y con el final, también el final de Gastón. En 1991, Gastón cae al vacío forcejeando contra la bestia, después de que lo apuñala por la espalda. En 2017, Gastón se cae cuando él está parado en una pieza de un puente que convenientemente está pues suelta. Que además, ¿qué es lo que hace que el palacio se empiece a derrumbar? O sea, ¿por qué se muere por accidente? Y diluye ese efecto emocional con las audiencias, que de por sí para este punto ya es muy poco. Además, esto ofrece la inconveniencia de que después de esto la bestia pues está muriendo de las heridas, pero acabas de ver la muerte estúpida y ridícula de Gastón, ridícula y nada verosímil, tanto que no te puedes ni siquiera concentrar en ese momento emocional
por esta tontería que acabas de ver. En 1991 finalmente esta negación por un cambio personal de Gastón es lo que lo lleva a estas últimas instancias y muere. Y los que sí se dieron a los cambios internos, que son la bestia y Belle, terminan entendiéndose mejor y terminan felices para siempre. Y La Bella y la Bestia del 2017 pues hace lo mismo, sucede lo mismo básicamente, excepto con esto que habíamos mencionado de los utensilios o el staff. Ellos no tienen ningún cambio, que es un agujero en el plot ahí que se quedó. Y por Dios, lo que sí tiene esta película de 2017 es de lo mejor de vestuario que he visto en películas. Vestuario de época, llamémoslo así. Y eso que yo soy muy mamón con el vestuario del siglo XVIII. O sea, del mejor vestuario del siglo XVIII que yo he visto, probablemente sea en El Patriota, de Ronald Emmerich. Y en la película de Le Roi d'Ons, de Gerard Corbiou, que es más o menos como vestuario del siglo XVII, XVIII. Y algo fantástico que hace el 2017 aquí es respetar los formatos originales de la moda del siglo XVIII, pero con un par de aditamentos que simplemente realzan el vestuario. Aditamentos que no existían originalmente en ese tipo de vestuario. Algo así como lo que quisieron hacer con la narrativa de esta película, pero lo arruinaron todo en absoluto. El vestuario del príncipe durante el prólogo es una absoluta locura, o sea, es hermoso. Y respecto al príncipe me sorprendió muchísimo que Dan Stevens, este actor, es igual al personaje de La Bella y la Bestia de la versión animada. O sea, fue un muy buen casting, es igual, es un muy buen tributo para 1991. Ahora, si pudiera hacer una analogía de combate respecto a estas dos películas, yo diría que esta pelea fue como la montaña contra martel de Game of Thrones. Simplemente una pieza enorme y monumental, sin tantas complicaciones, sólida y de narrativa muy fuerte, que le apretó la cabeza a esta obra escueta, pero que alardea de tener muchos trucos por atrás. La Bella y la Bestia 2017 quedó tirada, sin ojos, porque no quiere verse ni siquiera a ella misma. Así que yo me quedo con la versión de 1991. Ahora recuerden que esto no es crítica de cine como tal, todo lo que dije puede ser desmontado y rebatido. Esto es más para incentivar el diálogo a raíz de este par de películas. Así que díganme para ustedes cómo quedaron estas dos películas y para ustedes quién ganó. Suscríbanse y píquenme en la campanilla por ahí. Bueno, esa es, y nos vemos por ahí otro día en otro video. Chao.